durante 9 versículos, pero tuvo una vida ejemplar. Estamos hablando de Enoc. Lo encontramos en Génesis, capítulo 5, donde tuvimos la lectura. También lo mencionan Judas y en Hebreos también se menciona Enoc. Vemos que caminó Enoc con Dios y se lo llevó Dios. Y podríamos pensar, bueno, es que era alguien muy especial. Pero realmente Enoc lidió con las mismas tentaciones, temores y debilidades que han atacado al mundo. Él fue igual que nosotros. Recordemos también que Pablo mencionaba, es Santiago quien mencionaba que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones, tenía las mismas debilidades. Entonces, Enoc también era un ser humano, tenía los mismos problemas que teníamos nosotros. Y si quieren saber qué problemas tenía, el libro de Job se escribió antes que el Pentateuco. No les sabría yo decir realmente si es antes o después del diluvio, pero sí les puedo decir que el libro de Job, muchos de los problemas que se manejan, los podemos ver en la actualidad. Ahora bien, nosotros nos podemos dar cuenta, más adelante en el capítulo 6, entre el versículo 5 y 6, nos dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Significa que al observar Dios su creación, vio maldad por todos lados. Pero nos damos cuenta de que Enoc fue especial. Dice, caminó con Dios. Enoc tomó la determinación de andar en los caminos de Dios. Se mantuvo el resto de su vida procurando todo aquello que lo acercara a Dios y evitar todo aquello que lo separaba de Él. Ahora bien, dice, caminó con Dios. Caminar implica una verdadera y profunda relación. Yo no voy a caminar con alguien con quien no me llevo. Al caminar, los amigos se vuelven comunicativos. Si vamos con alguien, caminando con alguien, vamos a estar platicando. Entonces va a haber una verdadera relación en la cual podemos incluso contarles nuestros problemas y tal vez escuchemos consejos y se llegue a tal grado de que haya una intimidad en la cual hasta secretos podamos compartirnos. Vamos a encontrar, vamos a manejar 3 puntos en esta tarde, concentrándonos en caminar con Dios. El primer punto es la afinidad. Afinidad significa tener un parecido, relación o analogía en una cosa con otra. Coincidencias de gustos, caracteres u opiniones en 2 o más personas. Si yo no estoy de acuerdo con alguien, no voy a caminar con él. Vaya, Amós 3:3 nos dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Claro, si van al pasaje, van a encontrar que está hablando de otras situaciones, pero aquí Amós quería establecer verdades. Y entre ellas dice esta frase, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? De tal forma
de que lo primero que tenemos que tener es una afinidad, una relación, que tengamos el mismo interés. Y para caminar con Dios debemos tener el mismo interés que Él tiene. Debemos de tener la misma dirección o trayectoria. Si no tenemos esa dirección o trayectoria, no estamos caminando con Él, estamos yendo en contra o nos estamos desviando. Juan 8:29 nos dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús nos estaba diciendo que Él tenía una dirección, y su dirección era agradar al Padre, de tal forma de que nosotros también debemos de buscar esa dirección de agradar al Padre, que es Dios. Ahora bien, si nosotros decimos que andamos con Dios, que seguimos a Dios, se va a notar. Primera de Juan 1:5 y 6 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dios es luz. Nosotros debemos de andar en la luz. Si no estamos en la luz, significa que estamos en las tinieblas. Hay de dos sopas nada más: luz y tinieblas. Significa que estamos siguiendo al Señor si andamos en luz. Pero si no estamos siguiendo al Señor, si estamos siguiendo nuestros propios intereses, nuestras propias necesidades, nuestras propias metas, entonces estamos en tinieblas, porque no estamos siguiendo a Dios. Él es luz. Ahora bien, es importante que ese andar sea por fe. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Algo interesante es que Enoc anduvo por fe. Y eso lo encontramos en otra de las partes donde se habla de él, que es lo que se conoce como el Salón de la Fama de la Fe, Hebreos 11. En el versículo 5 nos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque anduvo por fe, anduvo confiando y creyendo en Dios, de tal forma de que esa afinidad nos da confianza en el Señor. La fe es esa confianza en la cual nosotros nos apoyamos en el Señor. Vaya, todos conocen la definición que viene en Hebreos 11 de: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero algunos lo encuentran un poco difícil de entenderlo. Y en alguna ocasión leí yo otra forma de explicarla. La fe no es creer sin pruebas, es confiar sin reservas. Confiar sin tener aquella preocupación
sin tener aquella pequeña duda. Simplemente confío sin que haya nada que perturbe esa confianza. Y el andar con Dios es confiar en Él al 100%, totalmente, sin ninguna duda. Al estar con Él, vamos a estar creciendo esa fe y esa confianza en nuestro Señor. No se puede caminar o agradar a Dios apartándonos de la fe. Dios quiere que nosotros confiemos en Él, pero si no confiamos en Él, ¿le vamos a agradar? Claro que no. Él pide que tengamos fe en Él. ¿Y cómo se gana esa fe? Conociéndolo, acercándose a Él. Se va fortaleciendo nuestra fe. Pero si no confiamos en Él y empezamos a ver o a dudar, es como empezar a alejarnos de caminar con Él, de estar juntos a Él. Vaya, cuando estaba estudiando este pasaje, me encontré que en el hebreo se utiliza una palabra que se refiere a cercanía. Al decir con, o aquí al español lo pusieron con, pero en hebreo es una preposición que habla de una cercanía. Uno puede ir caminando con alguien, pero pues a lo mejor a la distancia se va separando, en algún momento se va a desviar. Pero en este caso habla de alguien que va muy cerca del otro, van acompañados, hay confianza y hay sinceridad entre cada uno de los que van caminando. Caminar implica amistad, intimidad y amor. Esto me hizo recordar en alguna ocasión un misionero que venía de Marruecos. Él nos platicaba cómo era el evangelizar en aquella región. Tenía que ser de una forma muy individual. Y algo que contaba era de que cuando quería platicar con alguien le decía, vente, vamos a platicar. Y se tomaban de la mano. 2 hombres. No tiene nada que ver con identidad de género ni nada de esas cosas. Simplemente hay confianza, hay amistad. Tal vez aquí en México eso es muy sorprendente por nuestra forma de haber sido criados, de haber crecido y por el entorno cultural que hemos tenido. Pero en aquellas regiones la amistad es mucho más estrecha, a tal grado de que vamos a platicar y vente, y se agarran de la mano, porque hay confianza, hay sinceridad, hay ese amor de amistad. Imagínense entonces ese amor que deberíamos de tener para con el Señor. Deberíamos de sentir esa mano que estamos nosotros sosteniendo, cercano a Él. Pueden haber intereses o conveniencias cuando en alguna ocasión alguien vaya con otra persona que realmente no tiene la misma relación, o que simplemente vaya uno por conveniencia. Y si tienen que hacer algo, pues a lo mejor lo hacen de forma obligada o simplemente por alguna necesidad. Pero cuando se trata de hacer algo por amor, es muy diferente. Cuando vamos caminando, por ejemplo, los que están casados, que vamos con nuestras parejas, no solo hay esa confianza, sino esa preocupación también por el otro. No sé, a lo mejor ir caminando, uno va viendo que no se vaya a tropezar la pareja. Se preocupan por el otro.
aún hay amor. A lo mejor alguno se descuida un poquito y deja, te tropezaste, ten cuidado. Pero realmente hay interés y preocupación en nosotros por nuestra pareja, porque hay amor. De tal forma de que el Señor nos ama y nosotros también debemos de amarlo a Él y acompañarlo, estar con Él por amor. Vaya, el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Él llevó las cargas y pagó por nuestras transgresiones. ¿Cómo no amarlo y seguirlo? Nuestra afinidad, nuestro interés debe ser andar en el camino del Señor por amor. Por ese amor que me tuvo a mí, yo debo de darle amor también. Adicional a ello, debemos de tener una comunión. Vaya, esta palabra yo la relaciono como una común unión, algo que nos una el uno con el otro. Y algo interesante que dijo el Señor Jesucristo, Mateo 11. Versículos 29 y 30. Nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí podemos entrar en la analogía del arado. Muchos de nosotros sabemos o hemos escuchado lo que es un yugo, y en ocasiones lo entendemos como se nos viene la palabra subyugar, de que está alguien encima de otra persona, de tal forma de que la está forzando. Pero en este caso el Señor Jesucristo nos dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si nosotros nos remontamos a aquella época, pues veíamos que colocaban a dos animales de carga, uno al lado del otro. Siempre ponían a uno más experimentado, por decirlo de alguna forma, el más viejo, junto a uno más joven. Y colocaban un yugo de tal forma de que la bestia de carga más de mayor edad o mayor experiencia era quien iba guiando, iba marcando la dirección y el camino. Mientras el más joven, pues, iba siguiendo el paso del otro. Los estaba uniendo ese yugo y no permitía que el más joven, con falta de experiencia, con falta de conocimiento, podríamos decirlo de alguna forma, se desviara, se fuera hacia otro lado, que se separara. Entonces, este yugo los mantenía a los dos unidos. Necesitamos mantener nosotros una común unión con nuestro Señor Jesucristo. Este yugo es ligero. Dice: es ligera mi carga. ¿Cuál es esa carga? Pues es que el Evangelio nos da la salvación por fe. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Es todo lo que pide. Esa es la única carga que podemos, que lleva o que exige ese yugo. Todo lo demás desaparece. Si nosotros viéramos cualquier religión humana, porque realmente son religiones humanas, ponen exigencias de que uno tiene que hacer penitencias, uno tiene que dar cierta cantidad de dinero u ofrendas, tiene que cumplir ciertas metas o límites, tiene que hacer algunas actividades importantes para ellos, para conservar o mantenerse. Pero el Señor Jesucristo dice: mi yugo es fácil. Simplemente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es todo lo que necesitamos. Y nuestra unión con el Señor
es esa salvación que nos da. No hay imposición y no hay carga. Y esta unión que el Señor nos da con este yugo nos ayuda para que nosotros tengamos un propósito en esta vida. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí me voy por la palabra andar con el Señor. ¿Y cómo vamos a andar? Con la vocación con que fuimos llamados. El Señor nos ha dado un propósito o una actividad a cada uno de nosotros. Algunos la están realizando, otros aún no empiezan a realizarlas. Yo estoy seguro que algunos de ustedes deben de tener en su corazón aquella espinita que dice, ay, yo quisiera ser maestro de niños, yo quisiera ayudar en alguna actividad en particular, yo quisiera. Ese es el Señor que está poniendo en nuestros corazones esa vocación, ese interés de trabajar en esta iglesia. Nosotros hemos sido llamados y debemos andar en ese llamado, pero a veces nos resistimos. A veces decimos, no, es que a lo mejor no tengo la experiencia, no, es que a lo mejor ya hay mucha gente, no, es que a lo mejor no voy a tener el tiempo. El Señor nos ha dado una vocación que está en nuestros corazones y ese deseo de hacer algo. Y aquí Pablo nos dice, os ruego que andéis como es digno de aquello al que el Señor los ha llamado. Cada uno de nosotros tenemos un llamado, un trabajo aquí en la iglesia. Tenemos una labor que realizar. Recordemos que esta iglesia se compone, decía Pablo, edificando, podríamos decir con ladrillos, entonces no podemos tener huecos. Cada uno de nosotros es ese ladrillo. Y si hay un hueco es porque falta que tú estés ahí. Y eso es andar en el camino del Señor, seguir aquello que el Señor ha puesto en nuestro corazón para trabajar en su obra. Además de ello, lo que hacemos glorifica a nuestro Dios. Colosenses 1:10. Nos dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. De esa forma lo vamos a glorificar y también vamos a obtener fruto. Pero ese fruto no es para salvación. No necesitamos obras para salvación. Pero sí el Señor quiere que nosotros demos fruto con esas obras que haremos en el nombre del Señor. Ahora bien, el andar en el Señor requiere que también nos cuidemos. Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 7, dice, estoy en Colosenses, perdón. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros
y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a nadie, engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dice, conduciros y agradar a Dios en santificación. Santificación es apartarnos del pecado, cuidarnos del pecado, evitar el pecado. Nosotros sabemos cuál es, cuál es el pecado que más nos domina. Nos conocemos y sabemos de qué pie cojeamos, de tal forma de que debemos de cuidar esos detalles que nos pueden hacer caer. En ocasiones puede ser que alguien explote muy fácilmente y llegue, lo invada la ira y esto lo lleve a tener amargura en su corazón. ¿Por qué? Porque vamos dejando que nos vaya llevando Satanás, o simplemente nuestra propia concupiscencia, nuestros propios deseos. Si sabemos qué es lo que nos hace caer, hay que cuidarnos constantemente. Si nosotros entendemos que el Señor nos ha llamado y quiere que hagamos estos frutos para glorificarle y que nos apartemos del mal, es porque Dios quiere que sigamos un camino que Él ya ha trazado. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El camino que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros ya tiene marcado lo que nosotros tenemos que hacer. Simplemente tenemos que seguirle. Tenemos que mantener esa común unión. El Señor ya lo preparó todo. Ya nada más es que nosotros sigamos ese camino a su lado. Si no lo seguimos a su lado, simplemente esos propósitos que el Señor tenía para nosotros no van a funcionar o no van a ejecutarse. ¿Por qué? Porque estamos fallando. El Señor ya lo tiene listo. Cuenta con nosotros. Pero necesitamos nosotros estar atentos y cerca de Él. Ahora bien, el Señor busca con todo esto que fortalezcamos nuestra fe. Hebreos 11, 5 y 6, como vimos hace rato, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y continúa, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
Si nosotros queremos andar con el Señor, tenemos que confiar en Él, tenemos que creer en su palabra, y el Señor nos va a mostrar sus maravillas. Dios desea que el creyente ore continuamente, que le busque con fervor y plena confianza. Dios nos invita a venir a Él con plena certeza de que Él oirá y contestará nuestras oraciones. Primera de Juan, capítulo 3. Versículos 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Significa que tenemos que confiar en nuestro Señor. Tenemos que agradarle confiando en Él y apartándonos del pecado. Y uno podría decir, bueno, ¿cómo puedo saber si estoy bien o estoy mal? Es muy sencillo. Cuando vayamos a hacer algo, tenemos que preguntarnos, ¿agrada esto a Dios? Y entonces sabremos si estamos yendo por el camino correcto o nos estamos desviando. Algo que debemos de marcar o entender de Enoc, que a lo mejor algunos podrían decir, bueno, ¿qué tan difícil o qué tan fácil fue? Regresando a Génesis, capítulo 5. Versículo 22. Desde el 21, veamos. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años. Hay algo interesante aquí. Enoc caminó con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Qué pasó? No lo sabemos, pero fue algo importante en su vida que lo hizo cambiar. El pensar qué pasó sería especular, sería simplemente divagar, pero nos damos cuenta de que aquí quien escribió, inspirado por Dios, dice, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Engendró a Matusalén a los 65. Enoc vivió 365 años. Significa que hubo un momento en su vida que hubo un cambio. Hubo una decisión. En alguna ocasión, en una reunión que tuvimos con un compañero de mi esposa, había un joven que estaba hablando de que no podía existir Dios, porque él tenía el conocimiento de que una persona cercana a él había sufrido muchas penalidades, había tenido muchos problemas y el resto del grupo empezó a querer, ¿cómo podríamos decirle?, defender a Dios. Es que mira, Dios aquí, Dios allá. Yo me quedé callado en esa ocasión.
me puse a meditar. Ahora tengo una pregunta para él, y una sola, que sería: ¿qué necesita hacer Dios en tu vida para que tú voltees a verle? Dios mandó a su Hijo a este mundo a morir por nosotros. Y vemos que hay un Dios, porque como dice Salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios. No hubo ningún Big Bang, no hubo combinación de elementos. Esto que vemos no es algo al azar. Dios está aquí presente. Pero ¿qué necesitamos que Dios haga en nuestra vida para que nosotros volteemos a verle? Algo pasó en la vida de Enoc y él volteó a ver al Señor. Y él tomó una decisión: caminar con Dios. Él tuvo afinidad, tuvo el mismo interés de estar con el Señor. Él tuvo esa común unión al estar con Él constantemente. De tal forma que nosotros podemos leer en este pasaje, en el resto de los versículos, por ejemplo, y vivió Mahalael después que engendró a Jared 830 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Mahalael 895 años, y murió. Y si seguimos leyendo, seguimos viendo, y murió, y murió. Cada uno de los personajes en este listado murió, pero Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Su vida agradó tanto al Señor que el Señor se lo llevó. Y no fue una desaparición, podríamos decir que ya de repente nadie supo de él, porque dice desapareció porque le llevó Dios. La gente supo a dónde fue y con quién se fue. Si recordamos nosotros a Elías, que también fue llevado al cielo, nos damos cuenta de que en aquella ocasión había 50 profetas que se dispusieron a buscarlo por 3 días y pensaban, tal vez el Señor lo alzó y lo arrojó en alguna parte, pero no lo encontraron. Muy probablemente el caso de Enoc fue así. Se dieron cuenta de que Enoc fue llevado con Dios, que fue traspuesto, de tal forma de que podemos asegurar que Enoc está con Dios, porque él tuvo el deseo de seguirle. Ahora bien, nosotros tenemos una esperanza de que caminamos con el Señor. Y si nosotros tenemos a alguien que queramos que esté también con el Señor, simplemente vayamos a Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestro Señor Jesucristo es el camino. Invitemos a otros a que sigan ese camino y también estarán con el Señor. El Señor Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar.
hay lugar para todos y cada uno de aquellos que han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Invitemos a otros a que también sigan este camino que lleva a la salvación y a la vida eterna. Y ocupémonos en seguir estando de la mano del Señor y cumpliendo con sus propósitos en nuestra vida y guardándonos para ese día cuando Él venga. Dios bendiga su palabra. Bueno, hermanos, ahora vamos a dar tiempo a las ofrendas. Le pido a nuestro hermano